aquellas cosas invisibles que son las que no se ven, pero que son las eternas. Y de eso quisiera hablar en esta hora, de aquello que es invisible. El mes de abril tuve la oportunidad de compartir con ustedes acerca de el reino de Dios, que era el reino de Dios. Y el reino de Dios no es visible, pero se hace visible a través de la iglesia. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando oró al Padre dijo, venga tu reino, un reino espiritual, un reino celestial, viene y se hace visible a través de Jesucristo. Y también a través de la iglesia, a través de nosotros. Y hoy día quisiera compartir con ustedes la continuidad de lo que es el reino de Dios y es cómo vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y para quienes nos están visitando, ¿cuántas visitas hay hoy? Bienvenida a estar con nosotros. Bienvenido. Para quienes llevan quizás poco tiempo con nosotros, nos están acompañando, queremos decirle que el Señor nos ha entregado una visión de iglesia. Está siempre escrito el versículo aquí atrás, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Pero también hemos ampliado la visión de iglesia y decimos que queremos ser una iglesia intergeneracional, una iglesia que incluye al más pequeño como también al más adulto, pero también una iglesia que sea relevante y que pueda ser influyente, lo compartía nuestro hermano Claudio hace algunos domingos, influyente en el lugar en donde está, con un propósito que es poder cumplir la misión, la gran comisión. Y cuando me toca compartir una palabra, procuro vincularla con esa visión, porque así como los que ya están por tiempo acá, como aquellos que se van sumando, puedan entender qué somos y hacia dónde vamos. Y si hay algo que para nosotros es importante, hoy día tuvimos un tiempo muy hermoso, la adoración, la alabanza al Señor, el tiempo que nos reunimos aquí en el templo es una instancia de comunión donde adoramos al Señor. La adoración es parte de la vida de iglesia, es parte del crecimiento de la iglesia, pero también es parte de vivir el reino de Dios. Vida de adoración conectada con el Señor. Y quisiera que pudiéramos ver tres maneras en cómo se hace visible el que seamos ciudadanos del reino de Dios. Y para eso quisiera invitarles a que podamos ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y el primer punto que quisiera ver, que ser ciudadanos del reino de Dios, este reino eterno, este reino celestial y que se hace visible aquí a través de la iglesia, es tener a Jesús como su prioridad. Jesús como prioridad. Lo cantábamos hace un momento. Todo se trata de Él. Todo es por Él, para Él, por Jesús. Son todas las cosas. Y si usted y yo somos hijos del Señor, si usted se identifica como una hija, como un hijo de Dios, es un ciudadano del reino de Dios. No pertenecemos a este mundo, somos pasajeros. Lo decía en el devocional nuestro hermano, esto que acontece aquí es pasajero, pero nuestros ojos están puestos en lo eterno que se inicia cuando recibimos a Cristo, pero concluye cuando ya estemos en la morada celestial. Somos ciudadanos del reino, somos pasajeros aquí en la tierra. Y como ciudadanos del reino, Jesús debe ser nuestra prioridad. Jesús, nuestro Salvador, pero Jesús también nuestro Señor. Y Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice lo siguiente. Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También Mateo, más adelante en el capítulo 22, versículo 37 y 38, nos habla del primer y gran mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Estos versículos nos hablan de la centralidad del Evangelio. Es cristocéntrico. Jesús, el centro de todo. Jesús, el centro de nuestra vida. Jesús, el centro de la iglesia. Por lo tanto, como ciudadanos del reino de Dios, como pertenecientes a esta familia de fe, como hijos de Dios, debemos ser leales a este principio. Jesús debe ser nuestra prioridad. Quiero leer nuevamente lo que compartió nuestro hermano Esteban, porque me hace mucho sentido a lo que acabo de compartir. 2 Corintios 4:17, lo que sufrimos en esta vida es cosa momentánea. Bueno, voy a leer en esa versión. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Si yo le preguntara a ustedes cuántos aquí tienen dificultades, están enfrentando pruebas, tienen problemas, situaciones que resolver, yo creo que la mayoría. Todos, de alguna u otra manera, tenemos áreas en nuestra vida que debemos resolver y que estamos en conflicto, que debemos ir al Señor y pedirle su ayuda. Pero nuestro principal objetivo, nuestra principal meta como hijos de Dios es eso, ponerlo no como nuestra prioridad. Hay que resolverlo, pero si ponemos por sobre eso a Jesús, dice el Mateo 6:33, todas estas cosas terrenales, pasajeras, os serán por añadidura. Podemos vivir como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, victoriosos. Quizás algunos se preguntarán, pero ¿cómo conozco a esta persona y anda contenta, demuestra que está tranquila y yo la conozco y tiene tantos problemas? Si es una hija de Dios, ahí está la respuesta. Has puesto a Dios como el centro de su vida. Y es la invitación que el Señor nos hace en esta hora. Vivamos como ciudadanos del reino, donde Dios, donde Jesucristo es nuestra prioridad, donde el Señor es nuestra prioridad. Buscamos primeramente el reino de Dios. Quiero leer una frase, dice: Jesús no solo debe ser parte de nuestra vida, sino debe ser el centro que define tu agenda, tus valores y tus decisiones. No solamente una parte de nuestra vida. Jesús no es solamente el domingo a las 10:30 hasta las 12:30 o 1 de la tarde. Jesucristo es todos los días, las 24 horas del día, todo el tiempo. Todo debe girar en torno a Jesús. Todo debe girar en torno a Jesús. No estoy hablando de activismo, porque eso es otra cosa. En las iglesias, en nuestra comunidad de fe, tenemos muchas actividades en las cuales que se realizan para poder alcanzar crecimiento, madurez, para avanzar, para conocer a Jesús, para tener comunión unos con otros. Pero no estoy hablando de eso. Eso es importante. Somos parte de aquello. Estoy hablando de la centralidad de nuestra vida. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Tenemos el ejemplo de Marta y María. Siempre lo saco a relucir
¿verdad? Como ella, María, escogió la parte de tener esa intimidad con Jesús. Cuando estoy hablando de Jesús el centro, me estoy refiriendo a eso, a que Él sea nuestra prioridad en todo, al que le consultamos y con el cual tenemos mayor comunión, en lo íntimo, también en lo público. No es suficiente el servir, sino que también el ser verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Por lo tanto, nosotros como iglesia, debemos enfocarnos en formar esa comunión con Dios. Una iglesia equipada para cumplir la gran comisión. Una iglesia preparada. Y tenemos diferentes maneras de cómo llevarlo a cabo. Esta semana ha sido una semana de muchas actividades donde seguramente usted ha participado en más de alguna de ellas. Partimos el día lunes con el tiempo de oración a través de Meet con el equipo de liderazgo. Ahí estamos orando por la iglesia, estamos compartiendo un devocional, que es el equipo que está a cargo de los distintos ministerios y que creemos que es importante poder fortalecer la comunión y la fe de quienes están liderando los ministerios. El día martes y día miércoles estamos abocados a hogares de vida. El Señor ha sido tan bueno este año que hemos abierto 7 hogares de vida, pero eso ha demandado mayor desafío de tener personas que puedan estar a cargo de esos hogares de vida. Y agradecemos a quienes han abierto su casa para poder estar compartiendo palabra del Señor, donde están haciendo de su hogar también un lugar de adoración, donde hermanos pueden recibir, donde pueden desarrollar valores de reino como es la hospitalidad, como el servicio. Agradecemos al Señor por este tiempo de hogares de vida. Creemos que es una estrategia muy buena para poder alcanzar madurez, crecimiento y también para evangelizar y discipular a la iglesia. El día miércoles los varones estuvieron yendo algunos a un retiro de varones en Chillán Viejo. Otro grupo, que fue el Ministerio de Alabanza, se reunieron en casa de unos hermanos, ya estuvieron su tiempo de comunión. En la tarde participaron de hogares de vida. El día viernes estuvimos las mujeres reunidas, más de 20 mujeres allí compartiendo cómo ser una mujer sabia. El Señor ha sido bueno. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad también de tener un entrenamiento para el equipo de liderazgo sobre sanando las heridas del corazón. Y esperamos, es un proyecto que el Señor nos ha permitido hacernos parte y esperamos empezar a preparar facilitadores y hermanos que puedan acompañar a aquellos que están en situaciones difíciles como es el duelo físico, pero también por la partida de un ser querido, pero también el duelo a veces emocional por producto de separaciones o situaciones difíciles. El Señor ha sido bueno y creemos ser esa iglesia que pueda poner a Jesús como prioridad y dar respuesta a la necesidad de cada uno de sus miembros. Estamos bendecidos, estamos desafiados a seguir creciendo, así es que no se conforme con venir solo el día domingo, y menos venir domingo por medio. Comentábamos el otro día, si vinieran todos los hermanos que participan en nuestra comunidad, las 200 sillas estarían llenas, y ya estaríamos pensando qué vamos a hacer. Colocamos aquí adelante, nos abrimos, no sé, no voy a decir nada, pero o vamos a tener que hacer 2 cultos. Pero tenemos un grupo que viene un domingo, que se toma libre el siguiente y viene el otro. ¿Ah? Esperamos que no sea así. Les animamos a asistir cada domingo al culto, porque es un tiempo de comunión, de recibir palabra del Señor, de adorar juntos a Dios. Y participe también de las actividades que tenemos en la semana, porque es para su crecimiento espiritual. Segundo punto, cómo ser ciudadanos del reino. Un ciudadano del reino también ejercita la cultura del reino. ¿Sabía usted que el reino de Dios tiene una cultura especial? Nosotros vivimos en una cultura terrenal, ¿verdad? Chile tiene una cultura, una idiosincrasia particular,
ya los pueblos, las naciones tienen cultura. El reino de Dios también tiene una cultura, la cultura del reino de Dios. Y si usted es un ciudadano del reino, entonces es llamado a vivir bajo esa cultura, que es contraria a la cultura del mundo, y por eso nos cuesta poder entender muchas cosas que la Biblia nos dice y que otros dicen, pero ¿cómo vas a estar haciendo eso? Vamos a ver lo que dice la cultura del reino. Nos vamos a ir a Mateo, capítulo 5, y vamos a leer las bienaventuranzas. Jesús dedicó su tiempo, esos 3 años y medio de ministerio, a poder establecer ese reino aquí en la tierra, darlo a conocer, se lo dejó dicho a sus discípulos y para que lo pudieran difundir. Pero era muy importante para él poder decir, de esto se trata el reino de Dios, porque como no es visible, él tenía que hacerlo visible para que lo pudiéramos entender. Vamos a las bienaventuranzas, capítulo 5, y lo vamos a ir leyendo, pero vamos a ir haciendo el siguiente ejercicio. Vamos a leer una bienaventuranza y vamos a pensar cuál sería la contracultura, es decir, la cultura del mundo versus cultura del reino de Dios. A ver si podemos hacer ese ejercicio y me ayudan ustedes a poder ejercitarlo. Mateo capítulo 5. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. En otra versión dice dichosos, bendecidos, ¿ya? Los pobres de espíritu. La cultura del reino nos dice que el pobre de espíritu está hablando no de una pobreza física, sino de aquel que reconoce su necesidad de Dios. Ese es un pobre de espíritu, alguien que se muestra delante de Dios como un necesitado, que va en humildad delante de Dios y dice, yo necesito de ti, dependo de tu gracia, dependo de tu amor. Soy pobre de espíritu porque dependo de ti, tengo una necesidad de ti. Contrario a la cultura del mundo. ¿Qué dice la cultura del mundo? Autosuficiencia. Yo puedo solo, no necesito de otro. Esa es la cultura del mundo. El orgullo. Humildad versus orgullo. Vamos a la segunda bienaventuranza. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se trata de llorar o por una emoción, ¿ya? Que no es malo. Mujeres y varones podemos expresar nuestras emociones por el llanto. Lloramos de alegría o lloramos de tristeza, ¿ya? Pero este llanto que habla aquí el versículo 4 se refiere a ese llanto de lamento producto de un arrepentimiento genuino por el pecado. Es un lamentarse por la injusticia, es un lamentarse por el dolor que hay en el mundo, por el pecado del mundo. Ayer en la enseñanza que teníamos hacía alusión la expositora acerca de cuando Nehemías llama al pueblo a ayunar y a lamentarse, ¿ya? A humillarse delante de Dios por el pecado del pueblo. A esto se refiere. Los que lloran, los que se lamentan, producto del pecado del mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Cuál sería la cultura del mundo, la contracultura? ¿Qué quiere el mundo? Pensemos. Individualismo, ¿qué me importa a mí el otro? ¿Verdad? Y evitemos el sufrimiento. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Hay una canción por ahí, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, olvidemos de para qué vamos a enfrentar eso. Preocupémonos del placer, las distracciones. Eso es lo que ofrece el mundo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el mundo.
Sin embargo, Jesús está diciendo, duélanse por el pecador, lamentense por el sufrimiento, por las injusticias que ocurren aquí en este mundo. 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Que necesitamos, ¿o no? Lo necesitamos. La mansedumbre tiene que ver con demostrar, ¿cierto?, ese dominio propio, el poder mantenernos en una actitud de humildad, ¿verdad? De poder someter nuestro carácter a Jesús. Es ceder nuestros derechos a Dios y a veces tener que ceder, menguar. Bienaventurados los mansos. ¿Para qué? Para que haya paz, para que, pensando en el otro, mansedumbre. ¿Qué nos dice el mundo? Pelea, gana, poder, orgullo, lo puedo. Que no me vayan a aplastar, que se haga lo que yo quiero. Con violencia, con agresividad. Es contracultura al reino de Dios. Por eso a veces cuesta entender estos principios o estos valores que son del reino. Porque lo que abunda en este mundo son los principios del mundo. Vamos al siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De quién? De Dios. Aquellos que desean vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a los principios de Dios. Señor, yo tengo hambre de ti, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero experimentar ese fluir tuyo. Tengo hambre y sed de ti. Dichosos los que tienen hambre del Señor, porque van a ser saciados. Pero el mundo nos dice, ¿dónde debe estar el apetito? Es la carne, satisface los deseos de la carne. El éxito, alcanza éxito, fama, reconocimiento. Eso es lo que dice el mundo. ¿Cómo vas a estar pensando en tener comunión con Dios? ¿Vivir conforme a la voluntad y negarte a tus deseos? Eso es cultura del mundo. Pero aquí nos está diciendo que debemos buscar al Señor. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, queridos hermanos, nosotros oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero aquí nos está diciendo que nosotros seamos misericordiosos, es decir, que podamos perdonar, que podamos comprender, que podamos ayudar al necesitado, que estemos atentos a la necesidad del otro. ¿Qué nos dice el mundo? ¿En qué está centrado? En el beneficio personal, en el beneficio personal. Es indiferente a la necesidad del otro. Aunque a veces encontramos personas, porque estoy hablando no de personas, sino que del sistema del mundo, ¿ya? Pero hay personas no creyentes que actúan con más misericordia que nosotros mismos. Que el Señor nos pueda ayudar a poder vivir estos principios y estos valores que son del reino de Dios. Luego tenemos bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, la pureza es una característica, ¿ya?, de los hijos de Dios, ¿ya? La misericordia, lo decíamos recién, la pureza de corazón, es decir, nuestras motivaciones deben ser puras, deben ser sinceras, pensando en Dios, pero también en el otro. Lo contrario sería vivir en hipocresía, ¿ya?, con un interés personal, buscando algo que me pueda beneficiar.
Pero aquí el Señor está diciendo, busca ser limpio de corazón, que haya pureza en tu interior. Ese es el principio del reino. El siguiente versículo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay personas que uno las mira y cuando las conoce, identifica que tienen este valor de reino. Son pacificadores. Son aquellos que no van al choque, no van al conflicto, sino que buscan la reconciliación entre uno. Y a veces uno dice, pero ¿cómo te dejas pasar a llevar? Pero es pacificador, busca la reconciliación, ¿verdad? Busca la unidad. Y este es un principio de reino de Dios, ¿ya? Por el contrario, el mundo que busca, ¿qué es lo que siembra? Discordia, división, cizaña. Esos son valores del mundo y que a veces están inmersos entre nosotros también. Promover los conflictos, personas que son como que tiene que hacerse ahora, es que ahora, división, conflicto. Que el Señor nos ayude a poder vivir y practicar estos valores de reino. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros hablamos aquí generalmente de aquellos y oramos por la iglesia perseguida, por aquellos que están en el campo misionero y que sufren y padecen persecución, mueren por defender la causa de Cristo. Pero también entre nosotros, en el medio en el cual nos desenvolvemos, también podemos sufrir persecución. ¿Cuál es nuestro llamado? Es permanecer firmes en lo que hemos creído, en la fe, que no tiemble nuestra boca por proclamar que somos hijos del Señor, que podamos mantenernos firmes en la verdad, que nuestros valores, que nuestros principios no sean trastocados por los valores del mundo, que dicen que son contrarios a los principios del reino y que en realidad rechazan la verdad de Dios. Hay un pasaje que dice en Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo, que no nos amoldemos. Y muchas veces, producto de la persecución o por la influencia del mundo, nos adaptamos y olvidamos realmente al reino al cual pertenecemos, el reino de Dios. Y por último dice, bienaventurados cuando os vituperen, y también insiste ahí, y os persigan por mi causa, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es cuando hay injusticia, cuando hablan, levantan una calumnia o dicen algo que no se ha hecho. ¿Qué dice? Manténganse gozosos, bienaventurados, manténganse firmes, perseveren. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. A veces la justicia de Dios la vamos a alcanzar a ver aquí, pero si no fuera así, hermanos, hay una recompensa eterna, celestial. Recuerden que el reino de los cielos es eterno. Hay cosas que no veremos acá, pero tenemos la recompensa en el cielo. El mundo vive de la aprobación humana. El mundo vive o manifiesta, ¿verdad?, que se trata de acomodar y ajustar al grupo. Cuidado con eso. A los jóvenes también les manifestamos siempre esto. Cuidado, no nos amoldemos a la corriente de este mundo, sino que seamos transformados, dice la Biblia ahí en Romanos, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser transformada y debe moverse en función de los principios del reino de Dios. Debemos vivir la cultura del reino de Dios. Entonces nuestro llamado es vivir contra cultura, contra la cultura del mundo, porque somos ciudadanos del reino. Debemos priorizar, ¿verdad? Estas bienaventuranzas nos marcan
un camino, ¿ya? Es como nuestro libreto, ¿cierto? O nuestra dirección hacia la ética cristiana, hacia cómo debemos conducirnos, nuestro manual. Este debe ser tu carácter, así te debes mover frente a todo lo que habíamos visto. Así que le invito a profundizar en estas bienaventuranzas y buscar la transformación. Un personaje de la Biblia que fue transformado por Dios es Zaqueo. Lo encontramos ahí en Lucas capítulo 19. Es un ejemplo de transformación. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Tenemos el mismo apóstol Pablo. Pero Zaqueo, por ejemplo, que era un cobrador de impuestos, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, lo encontró, ¿verdad? Cuando se subió ahí al árbol para poder ver a Jesús. Recuerden que era un hombre bajito y entre la multitud necesitaba encontrarse con Jesús. Se sube a un árbol y se encuentra con Jesús, lo invita a su casa, Jesús va con él a la casa y algo acontece. Queridos hermanos, visitas que están con nosotros, el encuentro con Jesús puede transformar tu vida. Un encuentro con Jesús transforma la vida. Y si hoy día vives en una cultura del mundo, un encuentro con Jesús te va a llevar a vivir la vida del reino de Dios, a ser un ciudadano del reino de Dios. Zaqueo, que era cobrador de impuestos y que robaba a la gente, dejó de hacerlo. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que defendía sus convicciones, transformado por el poder de Dios, por un momento en el cual fue marcado por el Espíritu de Dios, se transformó en un seguidor de Cristo y un defensor de la fe. ¿Cuántas cartas nos edifican en la Biblia que fueron escritas por Pablo? Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas cree usted que el Señor quiere hacer a través de usted y que usted puede impactar su entorno, su medio, su generación, sus hijos, sus nietos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vivamos como ciudadanos del reino. Y por último, ser un ciudadano del reino es expandirlo, expandir el reino, darlo a conocer. Les decía al principio cuál es nuestra visión de iglesia. Ser una iglesia intergeneracional, una iglesia que sea influyente y que esté equipada, que tenga las herramientas hay un propósito. Y el propósito no lo inventamos nosotros, el propósito está aquí, cumplir la gran comisión. Y vamos ahí donde está la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene una promesa, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, iglesia, el reino de Dios y los principios del reino de Dios no se esconden, se comparten. Dice un versículo en la Biblia que no se puede esconder la luz debajo de un almud, porque no se ve. La luz está para alumbrar. Y nosotros estamos llamados a hacer luz, a iluminar. Por lo tanto, no podemos estar escondidos. Si nuestra vida de iglesia fuera reunirnos el día domingo y que ustedes sean alimentados por la palabra del Señor, tengamos un tiempo para tener comunión juntos y luego adoráramos al Señor y nos vemos el próximo domingo, el próximo culto, les quiero decir que nuestra tarea estaría incompleta. Sería una parte muy mínima de lo que nos corresponde hacer. Porque todo esto que hacemos y que en un momento les enumeré que hicimos durante esta semana y que forma parte del trabajo de la iglesia local, es para equiparnos para algo. Y Jesús lo dejó escrito. Antes de
ascender al cielo, se los dejó dicho a los discípulos. Vayan y hagan discípulos a las naciones. El reino de Dios se tiene que expandir, se tiene que dar a conocer. Y si no lo hacemos nosotros, las piedras hablarán. Iglesia, este es el llamado de Dios, llamados a ir y extender el reino de Dios. Si no, el reino de Dios no cumple su misión. Jesús vino a traer el reino, pero nosotros estamos llamados a expandirlo. Necesitamos una ayuda sobrenatural y viene del Espíritu Santo, iglesia. Porque usted puede decir, pero yo, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo las condiciones, tengo esto. No se trata de nosotros, sino mire la historia de los discípulos, la condición en la que ellos fueron llamados. Pero el Señor potenció en ellos, recibieron algo especial, la promesa del Espíritu Santo, que también es para nosotros. Gloria a Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se trata de nuestra condición humana, porque somos tan imperfectos y débiles que por sí solos, así con nuestras fuerzas, que son limitadas, no lo podríamos lograr. Es el poder del Espíritu Santo el que actúa en nosotros, a través de nosotros, y podemos ser testigos de la obra de Dios. Podemos extender el reino de Dios a través de nuestra vida. ¿Por qué decía que la tarea estaría incompleta? Porque la tarea no está aquí, está allá, afuera. Oramos por ustedes, queridos hermanos. ¿Sí o no, Ángela? Oramos por ustedes mucho. Y hoy día, el que ustedes estén aquí es una respuesta de Dios. Nos gozamos. Yo abrazaba el domingo a Ángela y decía, el Señor ha respondido. Qué lindo es cuando Dios trae respuesta de esta manera. Hoy día tenemos a los padres de Ángela, a su familia en este lugar, y el Señor está obrando y seguirá obrando en ellos. Nos alegramos por la vida de Matías, que el Señor lo ha traído junto a su familia, y hoy día trae a su sobrino, y esperamos que esta familia Parra siga avanzando y conociendo al Señor. Nos alegramos que ustedes hayan llegado acá, amados hermanos. Aquellos que llegaron de otras ciudades y que compraron un terreno, ¿o no, Magali? Sin saber cómo llega de Santiago, compra un terreno, le dice a su esposo, ya está comprado. Nada, lo vieron juntos, pero no sabían dónde quedaba ese lugar. Y cuando, por la gracia de Dios, nos encontramos ahí en el colegio, resultó que hasta conocíamos a sus pastores y el Señor nos ha unido y hoy día están sirviendo al Señor. Es que el Señor nos ha sorprendido tanto en estos 8 años, ¿o no, hermana Lorena y Ernesto? Ustedes son un testimonio de la voluntad de Dios en nuestra vida y en la iglesia. Porque el mayor regalo que hemos recibido de Dios es que ustedes hayan conocido al Señor. Para nosotros esto es un misterio. Lo decía Esteban. Son las cosas invisibles, pero que se hacen visibles. Lo invisible es lo que no vemos, es lo que no vemos, pero lo que actúa a través del Espíritu Santo. Usted está aquí quizás porque alguien le invitó, pero usted está aquí porque el Señor lo trajo hasta acá. Porque el Espíritu Santo, que es real, que vive, que no lo vemos, pero lo experimentamos diariamente, comienza a trabajar en el corazón y en la mente y lo hace buscar de Dios y llenar el vacío que todo ser humano tiene y que no va a poder llenar si no es cuando alcance el conocimiento del Señor. Nos alegramos, hermanos, que hayan llegado hasta acá desde Colombia. El Señor es bueno. Y así cada uno de ustedes, queridos hermanos, nos sentimos muy bendecidos de que la iglesia se extienda. Ayer estuvimos estudiando y trabajando hasta tarde con Priscila
en el proyecto que tiene que presentar, ¿verdad? Un proyecto de discipulado. Y veíamos la importancia de que la iglesia se empape con esta visión de discipulado, de formar a otros para que puedan otros seguir creciendo y madurando en la fe. ¿Por qué? Porque esto se extiende y no daremos abasto. La contraparte, o lo que veíamos como una debilidad, es que se provoca en el liderazgo un agotamiento físico, un agotamiento espiritual, porque queremos cubrir todas las necesidades de la iglesia, pero no podemos. Si es solo estar aquí, es solo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Pero en nuestras fuerzas no se pueden hacer las cosas. O quedaríamos a medias. Pero nos necesitamos que ustedes se puedan comprometer con el Señor, que puedan entender esta gran comisión que es ir y hacer discípulos. No piense que la tarea es del pastor o del líder o del otro hermano más maduro. Usted está llamado a hacerlo. Y si siente que a lo mejor le faltan herramientas, capacítese, sea parte de los grupos de discipulado, de los grupos de hogares de vida, congréguese semanalmente en la iglesia, ¿verdad? Busque ayuda, apoyo, porque tenemos una misión que es alcanzar a otros, es cumplir esa misión, es poder discipular. El evangelismo tiene que ir de la mano del discipulado, ¿ya? Y tenemos desafíos de evangelizar, de ir. Hemos estado en la plaza, ahora en agosto el Ministerio de Evangelismo y Misiones quiere ir a las 83 familias, dijo Trinidad. Mamá, tenemos 83 familias para ganar para el Señor. Está aquí al frente, las vinieron a dejar listas. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero los campos están listos para la siega. Así que oremos por aquellos que vamos a estar yendo a esa población y entregando una palabra de esperanza. Y van a estar llegando acá y necesitan recibir palabra, necesitan ser alimentados, discipulados, y para eso estamos cada uno de nosotros en esta tarea. Tenemos proyectos, iglesia, con misiones de afuera. Estamos capacitando jóvenes a nivel nacional. Esperamos en el mes de enero ir con los jóvenes a Perú, a apoyar una obra que hay en ese lugar. Valdivia. Ayer estuvimos compartiendo con la hermana de nuestra hermana Verónica, con Lidia Lara, y del Señor fue que de Santiago se fueran a Valdivia. Y estábamos orando por el pastor, que es el que vende los quesos, el pastor Jorge Arias, ¿cierto?, que nos ha venido a vender sus quesos y ha venido a predicar, porque ellos están abriendo una obra en ese lugar y estaban solos y pedían ayuda, oren por nosotros, y orábamos para que el Señor enviara, y ha enviado una hermosa familia que está colaborando y apoyando la obra en ese lugar. Podemos ser parte de la extensión del reino. No es solamente el llamado aquí en San Nicolás, es aquí y donde el Señor nos quiera llevar. Jerusalén era el lugar cercano, pero también estaba Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizá usted va a impactar en este lugar, pero tal vez puede ser de los llamados a los confines de la tierra. Y no se sorprenda cuando estemos aquí orando y despidiendo y enviando a jóvenes o a familias para ir a extender el reino a otra nación. No se sorprenda, porque es parte de nuestra misión de iglesia. El envío es parte de la misión y usted puede ser parte de eso también. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos llamados a poner a Jesús como nuestra prioridad, a someternos a Él como Salvador y como Señor y como Rey de nuestras vidas. Estamos llamados como ciudadanos del reino a reflejar el carácter y los valores del reino. Ya lo vimos en las bienaventuranzas. Y estamos llamados a ser de impacto y de influencia a todas las esferas de la sociedad, a todo lugar, a toda nación, ser de influencia. Partamos en nuestra casa, pero extendámonos hasta donde el Señor nos quiera llevar. Le invito a que podamos orar, pónganse de pie.